Antes de despedirse de este mundo, el Papa Francisco reveló algo que jamás debió quedar en el olvido. Fue una verdad que había estado silenciada durante décadas, un mensaje tan profundo y tan inquietante que la Iglesia lo guardó bajo llave durante más de 50 años. Un mensaje con el poder de estremecer el alma de la humanidad. Intentaron ocultarlo, enterrarlo bajo el peso del tiempo, pero llegó el momento en que ya no pudo seguir cubierto por ningún velo. Hoy ese misterio vuelve a la luz, un mensaje que lleva consigo una verdad eterna, cuyo impacto puede cambiar nuestra manera de ver la historia, de entender el mundo y de vivir nuestra fe. En el último periodo de su pontificado, el Papa Francisco nos habló con palabras llenas de serenidad y fe de una verdad que había permanecido oculta durante más de un siglo. Este misterio no fue solo un mensaje dado a unos pocos, sino una verdad profunda y universal, destinada a tocar los corazones de todos los hombres y mujeres del mundo. Lo que reveló el Papa poco antes de su partida fue el tercer secreto de Fátima, el último de una serie de revelaciones que la Virgen María, en su aparición a 3 niños humildes en Portugal, les había confiado en 1917. Estos niños recibieron un mensaje de la Virgen, uno que transformaría sus vidas, y que a través de ellos llegaría a todo el mundo. La historia comienza en un recóndito rincón de Portugal, en un campo que irradiaba paz, donde los 3 pequeños pastores se encontraban cuidando su rebaño. Era el 13 de mayo de 1917 cuando, de forma inesperada, una mujer brillante, vestida de blanco, apareció ante ellos. Su luz era más intensa que el mismo sol, y su mensaje no era solo un regalo, sino una advertencia para el futuro de la humanidad. Era la Virgen María, trayendo consigo un mensaje urgente y trascendental. Durante los meses siguientes, la Virgen se les apareció una vez al mes, siempre el día 13, hasta octubre de ese mismo año. Cada aparición profundizaba el mensaje de conversión y arrepentimiento que María había venido a compartir. Los niños fueron testigos de algo más grande que ellos mismos, algo que cambiaría no solo sus vidas, sino el curso de la historia. María les reveló 3 secretos, cada uno más profundo y serio que el anterior, pero fue el tercero el que permaneció oculto durante décadas. El primer secreto, el infierno. El primer secreto de Fátima fue, sin lugar a dudas, uno de los momentos más impresionantes y aterradores de las apariciones. La Virgen María les mostró a los 3 niños una visión tan abrumadora que quedó grabada en sus corazones para siempre. Frente a ellos se desplegó un paisaje infernal, un infierno de sufrimiento indescriptible. Lo que los niños vieron no fue solo una escena de horror, sino un testimonio vívido de la eterna condena a la que pueden llegar las almas que se apartan del camino de Dios. En la visión, las llamas del fuego no solo quemaban los cuerpos de las almas, sino que parecían consumir cada pedazo de su ser. El tormento no era solo físico, sino emocional y espiritual. Las almas atrapadas en ese fuego eterno no podían escapar, no tenían descanso, y su sufrimiento era infinito. Estaban rodeadas por demonios horrendos, seres que se alimentaban del sufrimiento de las almas, burlándose de su desesperación con risas crueles y torturadoras. Estos demonios eran descritos por Lucía como criaturas grotescas y oscuras, cuya sola presencia causaba pavor. La visión del infierno era tan vívida que no solo parecía una visión del más allá, sino algo tangible, real, casi como si los niños pudieran sentir en su piel el calor abrasante y escuchar los gritos ahogados de las almas perdidas. La reacción inmediata de los niños fue de horror y angustia. Francisco y Jacinta, profundamente impactados por lo que vieron, sintieron en sus corazones una llamada urgente a cambiar sus vidas. Ellos decidieron ofrecer sus esfuerzos, sacrificios y oraciones, no solo por su propia salvación, sino por la de las almas que veían atrapadas en ese tormento eterno. Su respuesta a la visión fue inmediata. El sufrimiento que habían presenciado los impulsó a vivir de una manera más devota, dedicándose a la oración constante, a la penitencia y a ofrecer todo lo que tenían como sacrificios por la salvación de los pecadores.
Francisco, al ver la desesperación de esas almas perdidas, se entregó por completo a la vida de sacrificio. Mientras tanto, Jacinta, igualmente conmovida, decidió entregar cada día de su vida a Dios, ofreciendo oraciones y sacrificios por aquellos que aún estaban lejos de la fe y de la gracia de Dios. Su fe y determinación nacieron de esa visión del infierno que se les había mostrado. Lucía, la mayor de los tres, también fue profundamente tocada por esta revelación. Aunque ella vivió muchos más años que sus primos, la visión del infierno la acompañó a lo largo de toda su vida. Ella misma confesó que el recuerdo de lo que había visto en ese momento no la dejó ni un solo día. Los gritos de las almas atormentadas, el sufrimiento constante que presenció, el sufrimiento de esas almas atrapadas en el fuego eterno, seguían resonando en su mente y su corazón. El impacto fue tan profundo que Lucía, a lo largo de su vida, expresó que esa visión le dio una comprensión más clara de la seriedad del pecado y de la necesidad urgente de conversión. El mensaje que la Virgen María transmitió a través de esta visión del infierno fue claro y directo. El pecado tiene consecuencias eternas. No se trata simplemente de un mal comportamiento que puede ser corregido en esta vida, sino de una separación eterna de Dios, un tormento que no termina nunca. La visión fue una llamada urgente a la humanidad, un grito de alerta para que las personas comprendieran la gravedad de sus acciones y se dieran cuenta de que sus decisiones tienen repercusiones no solo en esta vida, sino también en la eternidad. La humanidad, según el mensaje de la Virgen, debe regresar a Dios, arrepentirse de sus pecados y vivir de acuerdo con los principios del Evangelio antes de que sea demasiado tarde. El infierno no es solo una advertencia abstracta, sino una realidad que puede convertirse en el destino de aquellos que eligen vivir en el pecado, ignorando las enseñanzas de Dios. La vida de oración, penitencia y sacrificio es el camino de salida de esa condena eterna. El segundo secreto. La guerra y la consagración de Rusia. El segundo secreto de Fátima es un mensaje profundamente profético que marcó un punto de inflexión en la historia del siglo XX y sigue siendo relevante en la actualidad. La Virgen María, durante su aparición en 1917, les reveló a los tres niños una visión del futuro de la humanidad. Un futuro lleno de pruebas, sufrimientos y conflictos. En su revelación, María les transmitió un mensaje claro y urgente sobre los peligros que acechaban a la humanidad si no se tomaban decisiones decisivas para revertir el rumbo hacia el pecado y la indiferencia espiritual. El principal presagio que la Virgen compartió con los niños fue una advertencia sobre la guerra. En sus palabras les dijo que, si la humanidad no se arrepentía de sus pecados, se desencadenaría una guerra aún más devastadora que la Primera Guerra Mundial. Este pronóstico se cumplió con la Segunda Guerra Mundial, que estalló poco después de las apariciones y que trajo consigo una destrucción, sufrimiento y muerte sin igual. La guerra no solo causó millones de víctimas, sino que dejó cicatrices profundas en todo el mundo, afectando a generaciones enteras. La destrucción fue masiva, el sufrimiento humano indescriptible, y el impacto político y social cambió la faz del planeta. Lo que parecía un conflicto limitado a Europa se expandió rápidamente a escala global, involucrando a naciones de todos los continentes y dando lugar a una de las peores tragedias de la historia humana. La Virgen, sin embargo, no solo habló del sufrimiento por la guerra, sino también de una consecuencia aún más alarmante: el ascenso del comunismo y su amenaza para la fe cristiana. En la misma profecía, María les reveló a los niños que, para evitar que este conflicto se desbordara y que el mal se extendiera aún más, era crucial realizar un acto específico: la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. María advirtió que, si este acto no se cumplía, el comunismo se expandiría por muchas naciones del mundo, trayendo consigo un sufrimiento indescriptible para los cristianos y una creciente persecución religiosa. Según la Virgen, el comunismo, con su ideología atea y su ataque frontal a la fe cristiana,
destruiría la libertad religiosa en numerosas regiones, sumiendo a la humanidad en la oscuridad espiritual. En ese contexto histórico, la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María era vista como la clave para evitar que esta ideología se esparciera y para mitigar las tragedias que el avance del comunismo podía causar. La Virgen María no solo pedía este acto como un acto de devoción, sino como una necesidad urgente para salvar a millones de personas de la opresión, la persecución y la separación de Dios. El mensaje de Fátima instaba a la humanidad a reconocer el poder divino y la intercesión de la Virgen para frenar el avance del mal que acechaba. Sin embargo, la consagración de Rusia no se realizó de inmediato. La solicitud de María se desatendió por décadas, y la propagación del comunismo continuó su marcha imparable. En el siglo XX, el comunismo se expandió por muchas naciones, convirtiéndose en una de las ideologías más poderosas y destructivas del planeta, con la URSS como su centro neurálgico. Países como China, Cuba, Vietnam y muchos otros se sumergieron en regímenes comunistas, donde la persecución religiosa fue rampante y miles de cristianos fueron encarcelados, torturados o ejecutados por su fe. En Europa del Este las iglesias fueron destruidas y la libertad religiosa fue severamente restringida bajo el control soviético. Sin embargo, el mensaje de Fátima seguía vivo, esperando que la humanidad respondiera. El Papa Pío XII, quien fue el primero en intentar cumplir la solicitud de la Virgen, consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María en 1942, pero no se incluyó explícitamente a Rusia en ese acto. La falta de una consagración específica y completa de Rusia dejó abierta la posibilidad de que el comunismo siguiera expandiéndose y causando sufrimiento. La promesa de la Virgen de que, si la consagración se realizaba, Rusia sería convertida y la propagación del comunismo se detendría, seguía esperando su cumplimiento. Finalmente fue en 1984, durante el pontificado de Juan Pablo II, cuando se cumplió el acto de consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, de acuerdo con las indicaciones de Fátima. En un acto solemne realizado en la Basílica de San Pedro, el Papa, junto con la Iglesia Universal, consagró formalmente a Rusia y al mundo entero al Corazón Inmaculado de la Virgen María. Años después de este acto, las señales comenzaron a hacerse evidentes. El sistema soviético comenzó a desmoronarse, y el muro de Berlín cayó en 1989, marcando el fin de la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética. El comunismo, que había dominado muchas naciones durante gran parte del siglo XX, empezó a perder su influencia, y la persecución a los cristianos comenzó a disminuir. Muchos observadores y teólogos vieron este colapso como el cumplimiento de la promesa hecha por la Virgen María en Fátima. La consagración de Rusia no solo fue un acto de devoción, sino un acto de obediencia a la voluntad divina, un acto que, según la profecía, había sido necesario para prevenir una catástrofe aún mayor y para devolver a la humanidad el camino de la fe. A pesar de los años de sufrimiento y persecución, el mensaje de Fátima mostró que la intercesión divina, a través de la Virgen María y la conversión de Rusia, fueron esenciales para cambiar el curso de la historia. El tercer secreto, un misterio guardado. El tercer secreto de Fátima es, sin duda, el más enigmático y misterioso de todos los secretos revelados por la Virgen María a los 3 niños en 1917. A diferencia del primer y segundo secreto, que fueron relativamente claros en sus mensajes, el tercer secreto fue guardado en un sobre sellado y no se reveló hasta varias décadas después. Durante más de 50 años, el contenido de este secreto fue un enigma, alimentando teorías, especulaciones y suspicacias tanto entre los fieles como entre los escépticos. La Virgen María había solicitado que el tercer secreto fuera revelado en 1960, pero el Vaticano, después de un análisis detallado, decidió no hacerlo. La razón oficial dada por la Iglesia fue que el mundo no estaba preparado para entenderlo. Esta decisión, lejos de calmar la inquietud generalizada, solo incrementó el misterio y la especulación. El hecho de que la Iglesia decidiera mantener este secreto
incluso después de tantas peticiones de los fieles y la opinión pública, generó dudas sobre la naturaleza del contenido. Durante esos años se desataron todo tipo de teorías. Algunas personas pensaron que el tercer secreto hablaba del fin del mundo, de catástrofes globales que azotarían a la humanidad, o de un juicio final cercano. Otros imaginaron que el secreto se refería a una crisis sin precedentes dentro de la misma iglesia, que podría comprometer su existencia. Los rumores se multiplicaron, y algunos incluso llegaron a creer que el contenido del tercer secreto era tan perturbador y aterrador, que podría destruir la fe de muchos creyentes, causando una crisis espiritual masiva. La idea de que el Papa o la Iglesia pudieran estar ocultando una revelación tan alarmante solo incrementó las preguntas sin respuesta. A lo largo de las décadas, los fieles seguían esperando la revelación del tercer secreto, mientras que las voces de los teólogos, los historiadores y los periodistas continuaban especulando sobre su verdadero significado. ¿Por qué no se había hecho público antes de 1960? ¿Qué tan grave podía ser un mensaje que necesitaba permanecer en secreto por tanto tiempo? Algunos incluso llegaron a interpretar el silencio como un acto de protección, una forma de preservar la fe de los cristianos del impacto de una revelación tan impactante. Sin embargo, el misterio no duró para siempre. En sus últimos días de pontificado, el Papa Francisco decidió que el momento había llegado para que el tercer secreto fuera finalmente revelado y comprendido en su verdadero contexto. Con la sabiduría que lo caracterizó a lo largo de su papado, el Papa recordó a la Iglesia y al mundo que el mensaje de Fátima no es una revelación distante, sino una invitación continua y urgente a la conversión. Habló de un mundo que se aleja cada vez más del amor de Dios, una humanidad marcada por la indiferencia, por las guerras y la pérdida de los valores sagrados. El Papa Francisco nos instó a reflexionar sobre cómo nuestras acciones y nuestra indiferencia hacia los demás nos alejan del corazón de Dios. Nos llamó a regresar al camino de la fe, a renovar nuestra dedicación a la oración y la conversión personal. En su reflexión, subrayó que el tercer secreto de Fátima no era una predicción apocalíptica del fin del mundo. Nos recordó que la humanidad siempre tiene la oportunidad de cambiar, de regresar a la fe y de volver a los caminos del amor y la misericordia divina. En este sentido, el tercer secreto es más que una advertencia. Es una llamada a la acción. Nos dice que el futuro de la humanidad no está sellado de antemano, sino que depende de nuestra respuesta a la gracia de Dios. A pesar de los desafíos que enfrentamos, a pesar de las dificultades y la crisis espiritual en la que nos encontramos, siempre hay esperanza si estamos dispuestos a regresar al corazón de Dios, a vivir según sus mandamientos y a esforzarnos por construir un mundo más justo y lleno de amor. La revelación final, la invitación a la conversión. La revelación del tercer secreto no se limitó solo a la descripción de un futuro incierto o a la predicción de calamidades, sino que se presentó como una luz de esperanza, una guía espiritual para todos los que elijan escuchar. Esta revelación nos recuerda que el camino hacia la paz y la redención está en nuestras manos, y que depende de nuestra voluntad colectiva abrazar la conversión. La Virgen no vino a sembrar miedo, sino a ofrecernos una oportunidad para despertar y volver al camino de la verdad y la vida. El Papa Francisco, al compartir esta reflexión, destacó que el mensaje de Fátima es un llamado a la esperanza. A pesar de las dificultades que enfrenta el mundo, el mensaje no es uno de desesperación, sino de invitación a un cambio real y profundo. Nos invitó a no temer, sino a confiar en la misericordia de Dios, que siempre está dispuesto a perdonar y guiarnos hacia la luz. En lugar de vivir en la oscuridad de la indiferencia o el pecado, debemos optar por la vida, por la transformación interior que solo la gracia de Dios puede traer. Con palabras sencillas pero poderosas, el Papa Francisco nos recordó que el tercer secreto de Fátima no se refiere a un evento futuro catastrófico,
sino a una llamada que debe ser escuchada ahora. Esta revelación es atemporal, dirigida no solo a las generaciones pasadas, sino también a las presentes y futuras. Es una invitación a la conversión constante, al retorno del corazón de la humanidad hacia Dios, a vivir una vida auténtica de oración, sacrificio y dedicación a los valores del Evangelio. La respuesta a este llamado es individual y colectiva. Nos corresponde a todos como individuos y como comunidad tomar acción para restaurar la paz espiritual en nuestro mundo. A través de la oración, la penitencia, el amor al prójimo y la dedicación a una vida vivida con Dios en el centro. Así, el tercer secreto de Fátima, aunque rodeado de misterio durante tantas décadas, es hoy un mensaje de esperanza, redención y llamada urgente al cambio espiritual para todos. El milagro del sol, un signo divino. Uno de los momentos más asombrosos y extraordinarios en la historia de las apariciones de Fátima ocurrió el 13 de octubre de 1917, cuando la Virgen María ofreció una señal tan impresionante que desbordó los límites de lo imaginable. Este fenómeno, conocido como el milagro del sol, no solo capturó la atención de los miles de testigos presentes, sino que también dejó una huella indeleble en la memoria de la humanidad, no solo por su naturaleza asombrosa, sino por el mensaje profundo que contenía. Era un día lluvioso, un día en el que el cielo estaba cubierto por nubes grises y pesadas, y la multitud que se había reunido en la pequeña aldea de Fátima esperaba ansiosamente el cumplimiento de la promesa hecha por la Virgen. Más de 70,000 personas, entre ellas creyentes y escépticos, se encontraban en el campo, rodeados por un ambiente cargado de esperanza, pero también de duda. Durante las semanas previas, la noticia sobre las apariciones de la Virgen se había extendido rápidamente, y muchos se habían acercado con escepticismo, buscando pruebas tangibles de lo que se estaba proclamando como un acontecimiento divino. A pesar de la lluvia, el ambiente estaba cargado de expectación, cuando de repente, en medio de la tormenta, sucedió lo inesperado. Según los testimonios de los testigos, el sol comenzó a moverse de una manera completamente inexplicable. En primer lugar, el sol comenzó a girar rápidamente sobre su eje, emitiendo destellos de luz en diferentes colores, como si fuera una rueda de fuego. De inmediato, el sol no solo cambió su color, sino que pareció descender hacia la tierra, bajando de manera vertiginosa, lo que provocó que la multitud se llenara de asombro y temor. La gente vio cómo el sol parecía acercarse peligrosamente a la superficie, como si fuera a caer sobre ellos en un cataclismo inminente. Sin embargo, en el último momento, el sol regresó a su posición habitual en el cielo, de manera tranquila y sin ningún daño para los presentes. Este fenómeno duró varios minutos, y la mayoría de los testigos, aún incrédulos, quedaron completamente maravillados por lo que estaban presenciando. Algunos, atónitos, cayeron de rodillas en oración, mientras que otros intentaron explicarlo a través de teorías científicas, pero ninguno pudo dar una respuesta convincente que pudiera desmentir la autenticidad del acontecimiento. Incluso aquellos que inicialmente eran escépticos no pudieron evitar sentirse abrumados por la magnitud del evento, y muchos testigos, incluidos periodistas que se encontraban en el lugar, comenzaron a dar fe de lo sucedido, dejando constancia de que lo que habían visto no podía ser explicado por medios naturales. Lo asombroso de este milagro no fue solo la manifestación visual del sol, sino lo que representaba, un signo divino, una confirmación de la presencia y el poder de Dios. La visión del sol, girando y descendiendo en el cielo, parecía ser un acto directo de intervención divina, destinado no solo a impresionar a los presentes,
sino a enviar un mensaje claro y urgente a toda la humanidad. La señal del sol fue un acto sobrenatural que trasciende las explicaciones científicas y revela la necesidad de que la humanidad despierte y regrese al camino de Dios. La importancia del milagro radicaba en que no se trataba simplemente de un prodigio físico o una maravilla visual, sino de un mensaje profundo que venía con una clara invitación a la conversión espiritual. Para los miles de testigos que vieron este milagro, y para todos aquellos que escucharon hablar de él en los días posteriores, el milagro del sol fue más que un fenómeno astronómico. Fue un llamado a la acción, una súplica urgente de la Virgen María, para que el mundo despertara de su letargo espiritual, para que regresara a la fe y a la moral que había estado perdiendo a lo largo del tiempo. La luz de Dios que emanó del sol no solo iluminó el cielo físico, sino también las conciencias de aquellos que contemplaron el evento. La forma en que el sol descendió del cielo y luego regresó a su lugar fue interpretada como una representación del amor y la misericordia de Dios, que interviene en la historia humana para guiarnos de vuelta al camino correcto. La Virgen María, a través de este milagro, quería dejar claro que, a pesar de las pruebas y dificultades que el mundo enfrentaba, la solución no se encontraba en el poder humano, sino en la fe y en el regreso al amor divino. La humanidad, al alejarse de Dios, estaba sumida en una oscuridad espiritual que debía ser superada por la luz del sol de la verdad y la fe. El milagro del sol, por tanto, se convierte en un recordatorio de que el cielo tiene la capacidad de intervenir en nuestra realidad terrenal de formas que van más allá de nuestra comprensión. La Virgen, con esta señal, les mostró a los seres humanos que nuestra vida no está únicamente gobernada por nuestras acciones y decisiones materiales, sino también por las fuerzas espirituales que pueden afectar nuestra existencia de maneras que no siempre podemos ver o entender. La visión del sol girando en el cielo, descendiendo y regresando a su lugar, también fue una manifestación de la esperanza de que, incluso en medio de la oscuridad y el caos, siempre existe la posibilidad de redención y restauración, si las personas se abren a la luz divina. Este milagro fue registrado por varios periodistas, quienes, a pesar de su escepticismo inicial, quedaron sorprendidos y asombrados por lo que presenciaron. Testigos que se encontraban a varios kilómetros de distancia también afirmaron haber visto el fenómeno, lo que agregó aún más credibilidad a lo sucedido. Además, fue algo que no solo afectó a los presentes en Fátima, sino que su impacto se extendió a toda Portugal y al mundo entero, generando un fervor religioso renovado. El milagro del sol no fue solo un acto de asombro, fue un mensaje divino claro y rotundo. La humanidad necesitaba volver a la fe, a la oración y a la penitencia. Fue una llamada urgente a la conversión, a la reconciliación con Dios antes de que fuera demasiado tarde. En el contexto de la Primera Guerra Mundial, los conflictos que asolaban Europa y las amenazas de una creciente secularización del mundo, este milagro servía como un recordatorio de que la paz y la salvación solo pueden alcanzarse a través de un retorno al amor y la gracia divinos. Hoy en día, el milagro del sol sigue siendo uno de los testimonios más impactantes de la intervención divina en la historia de la humanidad. Para los creyentes sigue siendo una señal de esperanza, un recordatorio de que, aunque el mundo esté sumido en la oscuridad, siempre hay una luz que puede guiarnos hacia la verdad. Y el mensaje sigue siendo claro. Regresemos al camino de la fe, a la oración y al amor de Dios. La conversión del corazón, el verdadero milagro. El Papa Francisco, a lo largo de su pontificado,
Ha reflexionado en diversas ocasiones sobre el verdadero mensaje y significado de las apariciones de Fátima. En sus palabras, el milagro más grande que se dio en Fátima no fue el espectacular milagro del sol, que deslumbró a miles de personas en 1917, ni siquiera la extraordinaria manifestación de la Virgen María, sino algo mucho más profundo, algo que puede transformar la vida de cada ser humano, la conversión del corazón. Según el Papa Francisco, el milagro que la Virgen trajo a Fátima no es simplemente un evento sobrenatural o un signo milagroso en el cielo. El verdadero milagro está en la transformación interna del ser humano, en el despertar espiritual de cada alma. La Virgen no vino solo para mostrar un prodigio visible, sino para ofrecer una oportunidad para la conversión, para cambiar las vidas de las personas desde lo más profundo de su ser. La esencia del mensaje de Fátima, según el Papa, es una invitación a todos nosotros a volver a Dios, a renovar nuestra fe y a recuperar lo que se ha perdido en un mundo que, muchas veces, parece indiferente a la llamada divina. Este llamado urgente, que no es exclusivo del pasado sino que es tan actual como nunca, sigue resonando en el corazón de todos los que se atreven a escuchar. Vivimos en un mundo marcado por la indiferencia y el caos, donde los valores de la fe parecen desvanecerse frente a los retos y dificultades cotidianas. En un mundo donde prevalecen las disputas políticas, la falta de valores y la pérdida del sentido del propósito divino, Fátima emerge como un recordatorio de lo que realmente importa. En medio de todo este torbellino, la Virgen nos invita a dar un paso hacia la fe, hacia la oración fervorosa y la penitencia, como medios para sanar nuestras almas y renovar nuestra relación con Dios. El Papa Francisco, con su profundo entendimiento de la condición humana y su devoción a la Madre de Dios, nos recuerda que el mensaje de Fátima no debe ser visto solo como un hecho histórico o un testimonio de eventos pasados, sino como un llamado vivo y urgente para nuestra época. La conversión no es un evento único o aislado, es un proceso continuo de arrepentimiento, renovación y reconciliación con Dios. En el contexto actual, el Papa enfatiza que el tiempo de la conversión es ahora, y que no hay tiempo que perder. A medida que el mundo parece avanzar por caminos inciertos, alejados de los valores espirituales, el mensaje de Fátima resuena como una advertencia y una esperanza. Aún estamos a tiempo de cambiar, de volver al camino de la fe, de recobrar lo que hemos perdido y sanar nuestras almas. Lo que la Virgen María vino a ofrecer en Fátima no es solo una revelación sobre el futuro o un simple pronóstico de calamidades, sino un mensaje de esperanza, de renovación espiritual. La verdadera conversión del corazón, como lo señala el Papa Francisco, es un acto personal y colectivo. Cada uno de nosotros, en la profundidad de nuestra vida interior, debe tomar la decisión de cambiar, no de manera superficial o temporal, sino con una decisión consciente de vivir una vida más cercana a Dios, de acercarnos a la oración y la penitencia, como formas de sanar nuestras vidas espirituales. El Papa también nos ha instado a no ver el mensaje de Fátima como una carga o un deber impuesto, sino como una oportunidad de gracia. La conversión del corazón es algo que nos transforma profundamente, que nos permite mirar la vida con una nueva perspectiva, más luminosa y llena de paz, porque nos estamos alineando con el propósito divino para nuestras vidas. El verdadero milagro, dice el Papa Francisco, no es algo que ocurre fuera de nosotros, en el cielo o en el entorno, sino que ocurre dentro de cada uno. Es la respuesta interna de nuestras almas a la llamada de Dios.
Una respuesta que tiene el poder de sanar, restaurar y llevarnos a un nivel de vida espiritual que muchos no creían posible. La urgencia de la conversión que la Virgen de Fátima predijo sigue vigente en nuestros días, incluso más que nunca. El mundo está en crisis, y no solo en un sentido material o político, sino espiritual. Las almas de muchas personas siguen alejándose de Dios, y la indiferencia ante los llamados de la fe ha causado un vacío que solo puede ser llenado por la gracia de Dios. Fátima, entonces, no es solo un recordatorio del pasado, sino un desafío presente. ¿Estamos dispuestos a cambiar? ¿Estamos dispuestos a vivir el milagro de la conversión en nuestras vidas? La oración fervorosa, el arrepentimiento y la penitencia no son prácticas que se hayan quedado en el pasado. Son las herramientas divinas que tenemos hoy para superar la indiferencia que nos rodea, para alejarnos del egoísmo y la superficialidad, y para volver al corazón de Dios. Fátima nos invita a despertar espiritualmente, a no conformarnos con la vida que lleva la corriente del mundo, sino a elegir vivir con propósito divino, a construir una relación auténtica con Dios. En un mundo donde tantas veces se busca la satisfacción inmediata y material, el Papa Francisco subraya que la conversión del corazón es el verdadero milagro, porque al regresar a Dios, comenzamos a vivir en plenitud. Vivir con un corazón convertido es el camino hacia la verdadera paz, la que proviene de la reconciliación con Dios, de la restauración del alma y del regreso a lo eterno. Como nos recuerda el Papa, el milagro más grande de Fátima no fue el sol que giraba, sino el despertar de nuestras almas a la verdadera fe, a la verdadera esperanza y a la verdadera vida en Cristo. Hoy, más que nunca, el llamado a la conversión sigue siendo urgente. La invitación está aquí, frente a nosotros. La pregunta es cómo nos invita el Papa Francisco. ¿Estamos dispuestos a responder al llamado de la Virgen de Fátima y a vivir la verdadera conversión del corazón? Conclusión, mensaje de esperanza y llamado a la acción. La historia de Fátima no debe ser vista como un simple relato del pasado, ni como una profecía distante que pertenece a otra época. No es una leyenda ni un suceso meramente histórico. Fátima, con todo su peso espiritual, es un mensaje que sigue vivo, un llamado urgente que resuena en cada rincón de nuestro mundo, un mensaje que no ha perdido su vigencia con el paso del tiempo. El tercer secreto de Fátima, que por tantos años estuvo guardado en los archivos vaticanos, ya no está oculto bajo llave ni sellado en el silencio del pasado. Hoy, ese misterio se ha revelado y nos enfrenta con una realidad palpable: la urgencia de responder al llamado de la Virgen. Lo que la Madre de Dios nos pidió y nos sigue pidiendo es un retorno a la oración, a la fe, a la conversión. El mensaje de Fátima no es una invitación a vivir en el miedo o en el terror, sino una invitación a vivir con esperanza, con fe renovada, con fervor y dedicación. Es un llamado a una transformación interior profunda, a un despertar espiritual que no solo afecta al individuo, sino también a la sociedad entera. Nos llama a todos a abrazar el Evangelio con pasión, a vivir con el corazón lleno del amor y de la compasión de Cristo, a orar con fervor para poder enfrentar los desafíos que nos presenta un mundo marcado por la indiferencia, el egoísmo y la desilusión. Hoy, más que nunca, el mundo necesita la luz de Fátima, esa luz que puede disipar las sombras del materialismo, el relativismo y la desesperanza que nos acechan. En estos tiempos difíciles, donde los valores espirituales parecen ser desplazados por el ruido de la modernidad, el mensaje de Fátima nos recuerda que el verdadero camino hacia la paz y la redención
no está en los placeres pasajeros de esta vida, sino en el regreso a los principios eternos del Evangelio. La Virgen María, con su bondad maternal, nos guía y nos invita a restaurar el equilibrio espiritual de nuestras vidas. La decisión está en nuestras manos. El tiempo para actuar es ahora. Fátima no es un evento que pertenece únicamente al pasado, ni una llamada que ya no tiene relevancia. La llamada de la Virgen resuena fuerte y clara en el presente. Y la pregunta que debemos hacernos todos es: ¿estamos dispuestos a vivir este mensaje en nuestra vida diaria? ¿Estamos listos para responder al llamado que la Virgen nos hace con tanto amor y urgencia? Responder a esta invitación no es solo una cuestión de obedecer un mandato, sino de tomar acción con nuestra voluntad, de asumir el compromiso de cambiar nuestras vidas, de reencontrarnos con la fe verdadera, de vivir con el corazón abierto a Dios. La conversión del corazón que nos propone Fátima es un camino personal y colectivo, un camino que implica sacrificio, oración constante y un deseo sincero de vivir de acuerdo a los principios del amor cristiano. En este momento de la historia, los valores de la fe y la esperanza son más necesarios que nunca. La humanidad, en su búsqueda de respuestas en un mundo convulso, necesita de esta luz que Fátima ofrece. Necesitamos de la oración fervorosa y la penitencia para sanar las heridas espirituales que aquejan tanto a individuos como a sociedades enteras. Necesitamos volver a tener fe en lo eterno, porque solo a través de esa fe encontraremos paz, comprensión y consuelo incluso en los momentos más oscuros. Es hora de ser valientes, de no temer al cambio y de abrazar la luz que Fátima nos ofrece. Con la ayuda de la Virgen, podemos transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. El tiempo de la conversión es ahora, y la respuesta a este llamado depende de nosotros. ¿Estamos listos para dar ese paso? ¿Estamos dispuestos a vivir este mensaje de Fátima, no solo con palabras, sino con acciones concretas que reflejen nuestra fe y nuestra dedicación a Dios? El mensaje de Fátima es un llamado de esperanza, un llamado a la acción, y hoy más que nunca, tenemos la oportunidad de responder con generosidad y compromiso. Al hacerlo, no solo estaremos abriendo nuestros corazones a la gracia divina, sino que seremos instrumentos de transformación para un mundo que tanto lo necesita. Haz que tus hijos disfruten aprendiendo sobre Dios. Descubre nuestro kit de actividades bíblicas ahora y fortalece su fe de manera divertida. Descarga tu ejemplar en el enlace de la descripción.